entonces me dijo, pues déjame ver qué puedo hacer. Y así fue que yo empecé a ver material. Posteriormente, lo primero que conseguí para ese tiempo, yo estaba empezando a estudiar arquitectura en la Universidad de Puerto Rico y estaba en las primeras clases básicas como historia del arte, etc. Y menciono esto porque mandaron a un grupo de estudiantes a hacer un inventario sobre muebles que había en Fortaleza. Y cuando fuimos, pues nosotros midiendo las patas de las mesas y la calidad del mueble, etc. ¿Por qué hago mención de esto? Porque la primera película que yo identifico en la selección de películas del noticiero Movitón es una película donde veo un señor colorado bajito hablando. Yo no tenía sonido de él, no sabía si la película tenía sonido tampoco, pero me llamó la atención un mueble que estaba detrás de él. Parece que yo estaba obsesionado con los muebles. Y yo dije, ay, ese mueble porque yo lo conozco. Esa noche yo no dormí. Esa noche dije, mañana tengo que pedirle que me den unos audífonos y yo tengo que ver esa película. Y efectivamente hice eso. Cuando de momento la persona, el americano que está hablando de la masacre de Ponce. Quiero hablar de esto porque esto es lo que me lleva a la película que ustedes van a ver ya mismo. Era nada menos que Blanco Murichi. Y entonces, cuando yo empecé a ver el discurso, estaba hablando de los puertorriqueños que se habían metido y habían atacado a los policías, etc. Y yo pues dije, pues esto es algo que él grabó posteriormente. Pero en el sobre donde estaba la película, habían dos pasajes. Y el avión salía a las 11:15 para Nueva York. Y yo no veía ninguna relación. Me acuerdo que ese mismo día llamé al licenciado Quique Ayoroa Santalí y le dije, Quique, ¿cuánto fue la masacre de Ponce y a qué hora? Cuando él me dijo, como que las cosas no estaban ajustadas unas a otras. Aparecía el pasaje, los dos pasajes de dos americanos, los nombres en inglés, y pues esa era la única referencia que yo tenía. Posteriormente le pregunté a esa persona del archivo, pero me dijo que no me podía dar un informe que tenía en el noticiero Movitón, como una carta donde dice cuándo se filmó, a qué hora, cuándo regresaron, etc. Pero como yo le regalé la botella de Chivas Regal, pues me dio un papelito que yo me lo eché así en el bolsillo, y en el avión veo aquel número. Yo dije, ay, voy a jugarlo en la lotería, porque parecía un número que me estaba dando, y yo dije, pues tiene que ver con la lotería. Pero que tenía una amiga que trabajaba para ese entonces en el Seguro Social, y le dije, mira, por alguna razón averiguame este número, los dos números, y eran de dos personas, uno de Pasadena, California, y el otro era de Madison, Wisconsin. Pues yo me tiré hasta Pasadena, California, y pues terminé en el cementerio porque se había muerto ya. Y dije, pues ya tengo un strike. Luego entonces seguí para allá y sí, el otro estaba vivo, pero con una mente que se iba y venía. Finalmente, pues lo que le pude sacar fue que
ellos iban a hacer un reportaje a Florida, pero cuando iban a salir para Florida los desviaron para San Juan, porque tenían que grabar este mensaje. Llegaron bien temprano en la mañana y de ahí salieron para un destino que decía él que era como una jungla. Ahí descubrí yo que era Jajome, era la casa del gobernador entre Calle y Guayama. Por lo tanto, el mueble entendía que lo habían traído de Jajome para Fortaleza. Por eso algo me decía ese mueble, échale el ojo. Para hacer el cuento corto, pues aparecieron otros documentos, el mensaje, para terminar el tema de esa peliculita primera que conseguí, el mensaje se había grabado a las 9 de la mañana. La masacre de Ponce todavía no había ocurrido. ¿Okay? Bueno, me detengo ahí. Pues si sigo ahí, llegamos a lo que descubrí en otra ocasión. Pero ahora lo que les quiero decir es que le dije, y hay otras peliculitas de Puerto Rico, y empezaron a salir rollitos y rollitos de películas, y vi a Antonio R. Barceló en Washington, reunido con un grupo de personas, un gobernador de Puerto Rico también con él, norteamericano, y encuentro este rollito que decía funeral y decía Luis Muñoz Rivera. Y yo dije, ¿y eso lo puedo ver? Y en lo que consiguieron un proyector y todo eso, no lo consiguieron, después volvimos al archivo del Congreso de Washington, allí conseguí un proyector y allí fue que lo vimos. Es material que la misma modalidad. Y así fue que empezó a salir material que muchos de ustedes desconocen sobre Puerto Rico. Acuérdense una cosa, que desde que los norteamericanos llegaron a la isla, se empezaron a hacer informes, además de escritos, visuales. Y los camarógrafos de Edison venían a filmar inicialmente aquí, después contrataron camarógrafos de Puerto Rico. De hecho, don Rafael Colorado descubro yo que en 1929 se le da un premio por el noticiero Cubitón por haber filmado el huracán San Felipe del 28. Y yo tengo esa película. Don Rafael Colorado se amarró a una palma de coco y filmó con una cámara que era un monstruo de cámara de aquel entonces. En fin, todavía ni ustedes ni yo conocemos verdaderamente la historia de Puerto Rico hasta que nos metamos en todos esos archivos. Otra persona que aportó mucho fue don Jack Delano, ¿verdad? Cuando ya el huracán del 32. Pero quiero hablarle, que creo que vean el material, y sobre el material quiero decirle lo siguiente. El sábado pasado el Chiqui y yo desayunamos juntos, hablamos de muchas cosas, y entre las cosas que hablamos, pues ella me enseñó una que otra fotografía y coincidían con las escenas de la película. Y ella dijo, sí, mira esto mismo, míralo ahí. Y ella hasta bailó en el restaurante que yo estaba, de la alegría. Pero quiero contarles esta anécdota que Chita no la conoce, pero que yo la encontré y que fue interesante porque me estuve riendo y la encontré anoche en parte de los documentos que el cineasta tiene, que son cajas y cajas y que uno prácticamente no termina con ellas. Y fue lo siguiente: a mí me invitaron junto a José Miguel Agrero y a José Luis Torregrosa
a dar una conferencia. A Torregrosa le tocaba hablar sobre la radio. Esto fue en la Universidad de Puerto Rico. A mí me tocaba hablar sobre cine porque aparentemente la persona que iba a hablar sobre cine no pudo. Y como yo había hecho la película en ese momento de los cuentos de don Alejandro Díaz Alfaro, pues dijeron, mira, Luis Molina. Y me llamaron y yo pues voy para allá. Entonces, empezamos a hablar de los temas cada uno de nosotros hasta que surgió una pregunta. Y la pregunta fue la siguiente. La pregunta fue, queremos, una muchacha de las estudiantes dice, ¿qué momento más agradable ha tenido usted y qué momento menos agradable ha tenido? Y nos miramos los tres a ver, me miró a José Luis Torregrosa, y José Luis Torregrosa levantó la mano y dijo, yo voy a empezar. Y habló del momento agradable. Y dijo, y ahora le voy a contar el desagradable. Y tiene que ver con Luis Muñoz Rivera. Y nosotros dijimos de que hablar Resulta que José Luis Torregrosa nació en el 16 y nació 45 días antes de la muerte de Luis Muñoz Rivera. Por lo tanto, en algún momento se encontraron esas almas. En ese entonces, que era 1990, estábamos en la reunión, en la conferencia, y ya estoy terminando. En 1990 me dice José Luis Torregrosa, era el año 1967, la gerencia de WKQ me llamó a mí, José Luis Torregrosa, y llamó a mi hermana, Ángela Luisa Torregrosa, para que juntos desarrolláramos una serie de semblanzas, tanto para el periódico El Mundo como para WKQ Radio. Las semblanzas iban a ser dedicadas a distintas personalidades de Puerto Rico y iban a comenzar con Luis Muñoz Rivera. Ustedes saben, algunos de ustedes, lo que es un log en una emisora de radio. Un log es un libreto que se prepara diariamente de todos los anuncios que van a emitir, de toda la promoción que van a hacer, de todos los programas que van a estar. Es prácticamente un libreto de todo lo que va a ocurrir, incluyendo en aquel entonces las canciones que se iban a cantar. Pues a primera hora de la mañana salió en El Mundo el artículo de el periódico El Mundo, de Ángela Luisa Torregrosa. Entonces, el primer programa era el 15 de noviembre del 67, cuando se cumplían 51 años de la muerte de Luis Muñoz Rivera. Y miren lo que ocurrió. En ese mismo año, 1957, llega a Puerto Rico una agrupación que se llamaba los Guaracheros de Oriente, muy conocidos de Cuba a nivel mundial. Y entonces, cuando termina José Luis Torregrosa el programa, pues inmediatamente, ¿qué es lo próximo que viene? Lo que está en el logo, en el libreto. Y lo que estaba en el libreto es una canción que estaba pegada, que se llamaba El muerto se fue de rumba. Cuando salió esa canción, todos se quedaron frisados, al extremo que la que dijo Torregrosa en aquel momento fue: nos votaron a todos. Y
Intervino con esto para demostrarles a ustedes que en los momentos de amargura, de tristeza, siempre hay una sonrisa. Y fue el programa más escuchado porque todo el día lo que se hablaba era de Torregrosa y el muerto que se fue del condado. Así que inmediatamente le presento el pequeño gordo, ¿verdad? No salga a comprar popcorn porque cuando llegue ya se acabó. Simplemente vean lo que hemos encontrado y que todavía hay mucho material que buscar y encontrar sobre temas de Puerto Rico. Elcita, ¿qué le puedo decir? Yo soy producto de ella. ¿Por qué? Porque ella fue la que creyó en mí como cineasta. Ella la que defendió proyectos que eran indefendibles, como por ejemplo la película de Boleto de Ida, la historia del tren en Puerto Rico, que la peleamos hasta lo último, porque fue rechazada como 3 veces, ¿verdad? Y nosotros seguíamos, no, que eso tiene el elemento humano, porque pensaban mucho. Pero vamos ahora con la película. Miren. Oh my God. La película, aquí está llegando el cortejo fúnebre. En 1916 aparece como una decena de fotos del entierro en Cuamo, en Calley, en Cagua, en Barranquita, son tantos los pueblos y todo fue, pero apoteósico como lo narraban. Tenemos una idea después de que el clamor que tenía el pueblo por ese hombre, el fervor, fíjense nada más que eso fue saliendo un pedazo, pero esa película tenía que seguir y por eso hay todas esas fotos de caridad que iba recorriendo todos los pueblos y por eso Bolívar Pagán cuando describe el entierro habla de que el apoteósico entierro que por el día eran todos flores en el camino, se ven algunas fotos, y por la noche todo eran velas. Tardó hasta por la noche llegar el cortejo fúnebre a Barranquita. Mi padre me cuenta que su padre fue en carro y no pudo llegar de la multitud. Salió de San Germán, pero se hizo de noche y así lo narran también. Hay una crónica muy interesante. Pero ya verán otras fotos. Bueno, pues yo creo que ya mi participación termina. Mucho éxito por el libro. Yo me pegué a leerlo y no he parado. Así que mis felicitaciones. Verdaderamente tenemos que seguir haciendo historia. Es bien importante que sigan surgiendo personas como Elcita para seguir promoviendo. Me están mandando corten, así que corto. Hasta luego. Gracias.